¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial que realizamos en ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos en los estudios del Sistema Chihuahuense de Televisión la visita del doctor José Luis Caballero, a quien yo le agradezco infinitamente que nos acompañe. Él es catedrático de la Universidad Iberoamericana e investigador. También ha sido un prolífero autor de varios libros. El día de hoy viene precisamente a la ciudad de Chihuahua a presentar uno de estos, paisano. Estudia aquí en el Tecnológico de Monterrey y le agradezco que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Usted es especialista en derechos humanos, ¿eso es lo que usted ha dirigido sus análisis, sus investigaciones, sus estudios? Derecho constitucional y derecho internacional, los dos enfocados a derechos humanos. A los derechos. Mayormente, pero soy de matriz constitucional, derecho constitucional. Usted egresó del Tecnológico de Monterrey, Chihuahua. En la licenciatura, sí. ¿Y qué nos dice de ese periodo de tiempo en Chihuahua con sus maestros, sus compañeros? ¿Por qué no nos comparte un poco su vivencia profesional estudiantil aquí en Chihuahua? Pues muy rico, muy rico. Yo no tenía muy claro cuando empecé la carrera que yo quisiera ser abogado de derecho privado. Y el TEC, paradójicamente, tan enfocado al derecho corporativo y estas materias más de mercantil, me dio también a la vez muchos elementos humanistas y me dio, que yo ya traía por una formación anterior en el seminario de Chihuahua, pero también me propuso alternativas de derecho constitucional, de política en sentido amplio, de derechos humanos. Yo hice buena parte de mi servicio social en el COSIDAC, que en ese tiempo y hasta ahora pues ha sido una asociación pionera, una organización de la sociedad civil pionera en la defensa de los derechos humanos. Entonces, desde el TEC yo pude asomarme a ese ámbito con mucha claridad, ¿no? Y luego brinca a la maestría y luego al doctorado. ¿Dónde realizó sus estudios de posgrado? En la UNAM, yo soy egresado de la UNAM, en la Facultad de Derecho, y en España, en la UNED de España, hice el doctorado. Y luego en sistemas de protección a derechos humanos. Una actividad muy importante, la academia, la cátedra. Pues me gusta mucho. Mi pasión es enseñar el derecho. Mi pasión es estar frente al grupo, mi pasión es escribir, mi pasión es estar comunicando, estudiar, analizar los problemas. ¿Sí? Ahorita está en la Universidad Iberoamericana. En la Universidad Iberoamericana, también una universidad pues, de una tradición muy fuerte, muy generosa en materia de compromiso social y en materia de derechos humanos. Entonces, por todos lados tengo provocaciones, ¿no? He sido muy afortunado en la vida porque por todos lados he tenido provocaciones. Aquí en Chihuahua tuve provocaciones muy importantes, ¿no? Mi papá, el arzobispo de Chihuahua en ese tiempo, Alberto Almeida. Alberto Almeida, claro. Provocaciones de gente comprometida con las causas sociales. Y constantemente recorre el país dando conferencias, seminarios, diplomados, ¿no? Así es, en eso estoy. Y también la aportación bibliográfica que usted ha dejado. ¿Qué trabajos ha presentado usted a través de textos o de libros? Sí, yo me dediqué desde el doctorado y un poco antes a analizar cómo el derecho internacional tiene que influir en los derechos humanos, ¿no? de índole nacional, cómo el derecho internacional va influyendo en la norma mexicana y entonces a estudiar un poco el derecho comparado, me aproximé al derecho español y luego también ver pues las reticencias enormes que hemos tenido en México para poder beneficiarnos del derecho internacional, claro, siendo que somos un país que firma todos los tratados internacionales, ¿no? Siendo un país el firmar que es sale una en la cosa foto, y el sí. respetarlos y cumplirlos es otra, ¿no? Sí, digo, somos un país además un poco barroco en eso y de formas, formalista, ¿no? El formalismo propio del autoritarismo, entonces hay que salir en la foto y hay que dar la nota y hay que dar la cara de que todo está bien, pero no cumplirlos. Entonces mi trabajo se ha dedicado mucho, en buena medida, a propiciar cómo jurídicamente puede hacerse compatible esa vertiente del derecho internacional de todos los tratados que tiene México firmados con el ámbito interno normativo y a beneficiarnos de los compromisos internacionales, que bueno, han sido un arma muy poderosa
esos mecanismos y esos tratados para defender los derechos humanos en otros países y están siendo un arma muy poderosa en México para defender casos relevantes de gente excluida y gente marginada. Y por eso, bueno, pues al gobierno le resultan tan incómodos. Chihuahua mismo en los 80 se benefició del sistema interamericano, ¿no? Cuando llegaron los primeros casos, Durango, en Monterrey, en el tiempo de algunos fraudes electorales. Claro. El libro que usted presenta el día de hoy, doctor, ¿cuál es el título del mismo? Se llama La interpretación conforme, que es decir, es un estudio del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, que reformamos hace 3 años, que es una gran reforma. Yo pienso que la reforma más importante de derechos humanos desde que inició la Constitución en 1917, que con ese rostro social, hasta ahora, en 2011, hicimos otra gran reforma muy poderosa, muy reivindicadora de los derechos, y ahí hay un párrafo en donde dice que todos los derechos humanos se tienen que interpretar de conformidad con los tratados y con la Constitución, y eso se llama interpretación conforme. O sea, la Constitución y los tratados nos hablan de la amplitud que deben tener los derechos y de los que deben gozar todas las personas. Y entonces todo lo que haga cualquier operador jurídico, cualquier autoridad, cualquier político y cualquier ley tiene que estar en concordancia con ese contenido. Eso es muy importante, ¿eh? Y nos está faltando mucho entenderlo. La presentación del libro será hoy a las... A las 5 de la tarde, instalaciones del Poder Judicial Local, Avenida Paseo Bolívar 800. Ahí va a presentar usted su... Ahí, tengo el honor que me lo presenten el maestro Alan García Campos y la maestra Graciela Rodríguez, que son expertos destacadísimos en estos temas también. Los derechos humanos es algo... que no sé usted qué opina, doctor, pero que la sociedad no lo siente como propios, porque de repente fueron como una especie de principios jurídicos de buena intención y que los veía lejanos de la sociedad, como decir, pues hay que ser felices, como principios subjetivos, exacto, no muy concretos, sí, y en la actualidad no lo siente como propios, ¿no? Sí, yo les digo a mis alumnos que son cuestiones que han sido cargadas, lo que usted dijo es perfectamente claro, cuestiones subjetivas, ¿no? Una serie de principios que están en el aire, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que son buena hondez, como si fuera algo cargado de buenas intenciones que no desciende nunca. Y a eso, pues, contribuyó en buena medida el quitarle su parte técnica, digamos, contribuyó el balanceamiento normativo que hicimos de las normas de derechos humanos en la Constitución. Y sí creo que los operadores jurídicos contribuimos en buena medida, a partir del Estado autoritario, a quitarles la Constitución del 17, que fue tan buena en muchas cosas, pero en el tema de los derechos individuales le quita a los ciudadanos y a las ciudadanas el empoderamiento de los derechos y se lo da al Estado. Y ahí nos fuimos felices y tranquilos para ellos, quienes han detentado el poder durante décadas, a usufructuar generosamente los derechos y a repartirlos de acuerdo con las conveniencias que cada quien tuviera desde esos espacios de poder. Es decir, la Constitución del 17 pudiera decir, tú sí tienes derechos, pero siempre y cuando el poder te los otorga. Exactamente, así es. Si las famosas garantías individuales. Si el poder no te los otorga por sí mismo, tu naturaleza no te lo da la prerrogativa de gozarlos, de exigirlos. Sí, una visión excesivamente jerarquizada, formalista, y bajo ese ropaje de formalismo y jerarquización, pues había un Estado autoritario que era un control brutal de los derechos, ¿no? Y entonces lo más grave, pues fue eso, la abdicación en parte de la sociedad, pero también el apoderamiento de los derechos por parte de las entidades del poder público, hasta y más con la hegemonía presidencial de la que tuvimos pues tantos años, ¿no? Esta reforma, lo que viene, al menos en la práctica jurídica, y muy particularmente judicial, que ha sido cargado la reforma en eso, lo que vino a decir es el sartén, el mango del sartén lo debes tener tú, ciudadana, ciudadano, nacional, mexicano, quien esté en territorio nacional. Esto está hablando de la reforma del 2011, de junio del 2011, cuando se separa uno del concepto de individuo y se va al concepto de persona. Sí, ahí la clave, se ha dicho que los tratados internacionales y su bienvenida, digamos, constitucional, finalmente plena a los tratados de derechos humanos, es una de las grandes cartas de la reforma.
Pero yo pienso que el mensaje más claro, la reforma más potente, más contundente, es haberle devuelto a las personas esa titularidad de los derechos humanos y de su ejercicio. O sea, que ya no depende que me los reconozcas tu gobierno, no. por naturaleza los tengo y los voy a hacer valer. Y los voy a hacer valer y tienes la obligación de respetarlos, garantizarlos, protegerlos, tutelarlos. Es el gran aporte. Las violaciones. Ese es el gran aporte. Y de ahí se desprenden un montón de cosas, ¿no? Técnicas, unas más o menos, ciertos principios de derechos humanos, la idea que los derechos humanos se amplían a través de lo que sea más protector de las personas, la idea que los derechos humanos son progresivos, la idea que los derechos humanos son interdependientes, son universales, es decir, un montón de principios que cubren a los derechos humanos desde el ámbito internacional, que es de donde se han desarrollado, claro, y que siguen las mejores prácticas internacionales y las mejores prácticas del derecho de otros países. México había estado a la saga durante décadas en este tema, Nos había ganado Europa Occidental desde la posguerra, primeros años de la segunda posguerra, en los 50, con algunas constituciones. España, Portugal, por ejemplo, en los 70, después de las dictaduras. América Latina nos había ganado ya desde hace 20 años en estos diseños. Países como Argentina, Perú, Colombia. Y México se incorpora tarde, pero yo pienso que se incorpora bien. Se incorpora muy bien en el diseño. Si uno ve el diseño del artículo primero, pues es generoso, grande, amplio, como corresponde a un Estado democrático. Ahora hay que ver la práctica, y hay que ver las aproximaciones, y hay que ver que se entienda, y hay que ver que se quiera entender. No solamente que se entienda, que se quiera entender. Porque tenemos ejemplos ahora que no necesariamente se quiere entender este nuevo alcance, o sea, esta constitución ampliada, horizontal, favorecedora de las personas. Luego es como todo, cuando el gobierno cede terreno y luego se mete reversa, por decirlo de alguna manera, para no perder de alguna forma el control o algo así. Para no perder el control, que ese es tremendo. La democracia implica pérdida del control. Ese es un sentido, y nosotros somos un país autoritario, de matriz autoritaria y de control. Entonces la democracia implica perder el control. Y no se puede generar un discurso de veras auténticamente democrático sin ceder ciertos espacios a la discusión pública, al debate y a la entrega de ciertos espacios a la ciudadanía. Si quisiéramos de alguna manera medir la trascendencia de lo que ha significado las reformas estructurales en la Constitución, ¿usted qué piensa? ¿La sociedad estuvo presente en el debate de las reformas en materia de derechos humanos como lo puede estar en la energética o en la de telecomunicaciones o en la política? Porque se hablan de las grandes reformas y olvidamos la de los derechos humanos. ¿Fue de la misma trascendencia o más? Fue de la misma trascendencia, pero sí hubo una gran diferencia. En la de derechos humanos sí hubo una participación muy amplia de la sociedad civil. La sociedad civil organizada y sectores de la academia, organizados también para este propósito, desde hacía años habían hecho un ejercicio, por decir un ejemplo, se ha trabajado desde muchos años, pero un ejercicio, digamos, paradigmático que lideró la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde se propuso toda una reforma integral y se entregó a las cámaras del Congreso. Se dialogó tanto con el Senado como Cámara de Diputados, pero finalmente se entrega a Cámara de Diputados, y Cámara de Diputados es de donde surge el debate en la legislatura 2009-2012, que finalmente ahí genera la reforma, y un poco antes, porque este ejercicio es 2007, empieza esta interlocución. Lo que quiero decir es que en esa reforma de derechos humanos sí hubo una participación de la sociedad, porque era una agenda que la sociedad traía consigo. Yo no creo que haya sido la misma circunstancia en las otras reformas. Sin embargo, hay reformas que lograron un estándar internacional notable en prácticas democráticas, como la reforma en telecomunicaciones. Otras, como la energética, bueno, yo tengo una posición personal contraria, porque yo pienso que los recursos petroleros y su renta tendrían que seguir en propiedad de la nación mexicana, ¿no? Que eso era que ese mandato de la Constitución es uno de los principios, yo creo que sí, inamovibles. Bueno, usted se refiere al éxito, y que es reconocido, de
en sí mismo la reforma constitucional, porque ya otra situación y otra interpretación son las leyes secundarias, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero la Constitución, ahora, la reforma de derechos humanos, lo que dice, cada vez que un derecho humano se toque, se tienen que contemplar dos cosas, sería el mensaje. ¿Qué contenido está en la Constitución que tiene que respetarse? Que ese contenido, si se va a regular por ley, no se restrinja, sino que se amplíe. Y eso me parece que los legisladores a veces y las legisladoras lo olvidan frecuentemente. Nosotros estamos acostumbrados a una dinámica en donde regularmente la Constitución no contaba como un documento normativo. La Constitución donde están los derechos no claro. Cuenta, sino que se vacía finalmente en las leyes que curiosamente, entre comillas, establecen las restricciones y las prohibiciones claro. A los derechos. Pero también entonces ahí se va la ley, se va la Constitución a pique, digamos, un poco a la ley. De alguna manera, a lo mejor no es el concepto, no se fue muy ambicioso en aplicar determinados derechos en la Constitución que materialmente no se pudieran cumplir. Vamos a poner algunos ejemplos que es lo cotidiano que observamos y que vivimos, personas que no tienen acceso a la salud, no tienen derecho popular o no les garantiza las medicinas o el tratamiento, no tienen el servicio institucional y que pues está ahí un derecho constitucional que le da el derecho a la salud. Claro. Pero que ese derecho no les sirve pues para nada. Para nada. Porque no van a ir con la Constitución a decirle, oye, pues opérame a mi hijo que se está muriendo, tiene cáncer, o son medicinas que le cuestan cada una en promedio a la semana 6,000 o más de miles de pesos. Entonces, ¿para qué nos sirve el derecho a la salud si finalmente no se concreta de esta manera? Sí, porque lo que decía yo es que todo se vacía en la ley, en la norma, y a veces las cosas no llegan a esa norma secundaria. Y la Constitución pareciera como si es se plasma una sentencia, una frase, una oración, se consagra un derecho, lo que se llama que se eleva a rango constitucional cualquier cosa, pero parecería como que tendría que suceder algo mágico. Y no sucede nada, porque es el papel, digamos. Lo que tienen que hacer las autoridades es derivar a través de no solamente las leyes, sino a través de la interpretación de la Constitución y de los casos de la gente que está luchando por sus derechos y que llega a tribunales y a otros espacios de decisión a reivindicarlos, ya generar sentencias en su favor. Que eso, pues cada vez lo tenemos más, ¿no? La Corte, a veces pareciera que en México estamos naciendo a muchas cosas. Bueno, en el tema de derechos humanos parece que estamos naciendo. Porque imagínense, yo ahorita pienso en la Suprema Corte, digo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántas décadas, ciclos ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? Bueno, parece que están haciendo a emitir jurisprudencia de tutela de derechos sociales. Apenas el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? El tema de la discriminación contra mujeres en estado de gravidez, el tema de la discriminación contra portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, el tema de la discriminación contra otro tipo de enfermedades de salud crónicas, el tema de salud en comunidades indígenas. Apenas se está pronunciando jurisprudencia clara sobre cuál es el estándar mínimo, ese contenido de la Constitución que no puede reducirse. Y ahí tiene emitido ya criterios muy claros, Para cualquier caso que venga en ese tema de derecho a la salud, pues ya tenemos criterios muy claros y estándares muy claros de la propia Corte mexicana, pero también estándares internacionales que ya, por fortuna, son Constitución mexicana. Si nos permite, doctor, y nadie se puede echar para atrás en eso. Si nos permite, vamos a una pausa. Seguro que regresamos sí. en un momento a esta entrevista aquí en ABC Noticias. Estamos ya de regreso en esta entrevista aquí en ABC Noticias. Estamos platicando con el doctor José Luis Caballero. Él es especialista, experto en materia de derecho constitucional, tratados internacionales y derechos humanos. Decíamos que los derechos humanos
parecieran enunciados de buena voluntad o lo decía yo, enunciados de buena voluntad en la Constitución, que no se concretan muchas veces en los derechos exigibles directamente por los ciudadanos. ¿Cuántas veces no hemos visto manifestaciones de inconformidad, por ejemplo, comentábamos entre cortes, en los retenes que elementos de corporaciones realizan y bajo la justificación de la materia de seguridad pública? Hay muchos crímenes, en consecuencia tenemos que realizar muchos retenes y hay que sacrificar, quizás entre comillas, estos derechos humanos en función de la seguridad y establecer los retenes por todos lados. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, que hay un discurso pues enteramente falaz que vimos y lo vimos muy acentuado en el periodo del gobierno de Felipe Calderón. Y este discurso dice, y los tienen muchos sectores gubernamentales a nivel estatal y a nivel federal, que para lograr la seguridad pública hay que hacer sacrificios en tema de los derechos humanos, como si de verdad se exigiera lo uno de lo otro. Y que el problema no estaría entonces en lo que efectivamente complica la cuestión de la seguridad, que es la impunidad y la corrupción. Entonces empiezan a tomar medidas violatorias de los derechos y contrarias a la Constitución, como este tema de los retenes, como el tema de a veces diseñar, por ejemplo, la flagrancia, ¿no? Para la detención, una flagrancia extendida. Ficticia, de cierta manera. Ficticia y extendida en los plazos. Exacto. Que no corresponde al diseño constitucional para determinar la flagrancia, como en el momento en que se comete un delito y que se observa la comisión del delito. Una flagrancia extendida, digamos, indebidamente, porque claro, la Constitución establece que hay márgenes más amplios, pero bueno, no así, de una manera tan amplia como se presenta en algunos casos. Y eso pues ha hecho muy complicada la operación de la reforma, ya ha hecho muy complicada la operación del sistema oral y acusatorio que hemos incorporado en materia penal en México, que es un sistema que ha venido a cambiar y que tiene que cambiar el rostro de la justicia, de la procuración y de la impartición de justicia, que Chihuahua ya había empezado hace algunos años y que tenemos que transitar para 2016. Entonces este sistema garantista, digamos, en materia penal, de oralidad, de presunción de inocencia, de ciertos principios que conllevan la justicia perfectamente, está riñendo aparentemente con esta vorágine de mantener la seguridad en contra del crimen organizado, pero a toda costa de los derechos humanos, a costa de la implementación de este sistema, a costa de la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones, que es lo que tendríamos que tener en todo el panorama completo, ¿no? Ante la situación de violencia que ha imperado en los últimos años en todo el país y en Chihuahua, las autoridades han tenido que realizar mecanismos mediáticos para de alguna manera justificar su trabajo o el éxito de sus operativos o sus acciones. Y una de las estrategias es, vamos a publicitar todos los casos de detenciones de personas para que vean que verdaderamente estamos trabajando. Entonces se detiene a una persona, se le toman las fotografías respectivas, se convoca a los medios de comunicación, se emiten los boletines y sale por todos lados la detención de esa persona y bueno, ¿y la presunción de inocencia? Sí, pues está violentada. En el Distrito Federal hubo una recomendación muy dura de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a las autoridades del DF, precisamente por la presentación en medios de los presuntos, ¿no? Se les aprendía y entonces ya era la tele el gran escaparate, aduciendo que, bueno, si alguien conocía a estas personas y tenía más cargos en su contra y podía favorecer una socialización, digamos, de esta imputación, que pudiera entonces permitir que otras personas agraviadas por los delincuentes, presuntos delincuentes, pudieran presentarse a denunciar. Pero a mí me parece que, claro, violenta gravísimamente los derechos humanos. En el Distrito Federal bajó ya considerablemente la presentación en medios y también
a nivel federal, pienso yo. Quizás solamente en hechos de alto impacto, ¿no? Pues pudiera, sí, digo, bueno, ni pues así ahora se pudiera justificar, claro, pero pues ese es quizá el ataque. ahora con la detención del Chapo Guzmán, que también fue de inmediato. Pero si se fija usted, no lo presentaron en medios. Es distinta la captura que se hizo la primera vez en los años 90, si mal no recuerdo, de la presentación en medios. Hoy no hubo presentación en medios como tal. Hubo una trayectoria que siguieron los medios en la transportación de la persona y su traslado al penal de alta seguridad, que fue cubierta por los medios, pero no hubo tal una presentación del indiciado en medios. El gobierno está mucho más cuidadoso en eso, porque el sexenio pasado pues fue brutal en eso, y también en la posibilidad de que a través de los medios se hicieran prácticamente los juicios, claro, sin ningún ápice de presunción de inocencia. En síntesis, podemos ejemplificar muchas cosas, pero yo lo que quisiera decir, que esto es un tema muy importante, es que los derechos humanos son aliados de la sociedad. Los derechos humanos son aliados del Estado de Derecho. Pero se han querido presentar al revés, como que son los aliados de las personas que son detenidas, de los delincuentes, etcétera, y el gobierno del Estado son los protectores, ¿no? Sí, por eso es importante mantener el discurso, y por eso es importante que podamos dar ejemplos concretos, ¿no? Y podamos trabajar hacia ejemplos concretos. Ojalá, me parece que este país los necesita y los demanda y los merece, de defensa de los derechos humanos, con una combinación de Estado de Derecho, de un aparato de justicia bien montado, serio, contundente, firme, ¿no? En donde de verdad quien comete un delito pueda hacerse responsable y pueda ser llevado a la justicia y a las prisiones. Pero que no haya corrupción, pero que no haya tema, ¿no? Impunidad, pues que son los grandes temas. Y que no haya esa ausencia del Estado, ese vaciamiento que también entonces genera ante los poderes fácticos, pues la idea de que no hay quien defienda y que está el sistema agazapado, presa de cualquier cosa, y que por eso hay que pactar. Entonces todo eso pues no contribuye al Estado de Derecho. Pero no son los derechos humanos. Claro. Es más fácil echarle la culpa a los derechos humanos, que también es una actitud un poco, digamos, es fácil, ¿no? Relativamente fácil. Estos que están defendiendo los derechos humanos se dan cuenta de la problemática que tenemos, y la sociedad mira entonces hacia ese lado, en lugar de exigir que el Estado pues cumpla con lo que tiene que cumplir. Y defensores de los delincuentes, ¿verdad? Sí, la expresión. Toda esa, digamos, esa concepción semántica, el pensamiento que se ha generado, pues sí, es muy grave. ¿Y cuál es su opinión en relación a aquellas decisiones legislativas que se han tomado, inclusive en la situación de Chihuahua, en el propio Congreso, de incrementar las penas, la privación de la libertad de aquellas personas que cometen determinados delitos como el secuestro o la extorsión, inclusive a las cadenas perpetuas? Sí, yo pienso que tampoco es la solución. El incremento de penas va por el mismo lado, absolutamente por el mismo lado, que va esta, digamos, falta de conducción por otros espacios de la justicia. En el tema de la cadena perpetua, pues yo esta acumulación de penas, digamos, que puede ser inconstitucional porque va en contra del artículo 18. El artículo 18 de la Constitución establece el sistema penitenciario con base en la reinserción, en la reincorporación social, que la prisión vitalicia pues no favorece, aún me parece en crímenes muy graves y que no estoy de ninguna manera soslayando, como es el secuestro, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que los equilibrios no están bien hechos, esa es mi percepción. ¿No es favorable? Es decir, ¿puede ser una consecuencia regresiva? Yo creo que es una consecuencia regresiva, uh-huh, y más con la implementación de un sistema penal a nivel nacional como el que estamos tratando de favorecer. Bueno, y hablando de este tipo de situaciones, de las penitenciarías, de los internos, etcétera, el día de ayer se dio a conocer aquí en el estado de Chihuahua que en el Cerezo número 1, que es el conocido como Aquiles Cerdán, aquí en la capital del estado, se va a confinar en una área especial
a un promedio de 80 y tantas personas que se les ha detectado el VIH y se dice que van a tener instalaciones especiales, dormitorios y que se les va a dar un tratamiento médico y seguimiento y un confinamiento especial. ¿Usted cuál es su opinión? Bueno, podría haber un área de hospitalización en un centro penitenciario para cualquier enfermedad y cuidar a los enfermos cuyos padecimientos sean contagiosos con el contacto social. Lo que ocurre con el VIH, pues es que desde mi punto de vista, esa percepción del contagio y de la contaminación social y todo esto tiene que ver con una carga de prejuicio brutal y con un tema de discriminación. Entonces, la Suprema Corte se ha pronunciado muy claro con base en la ciencia, punto, con base en el desarrollo científico de las disciplinas de la salud sobre lo que representa el VIH, diciendo que no es una enfermedad incapacitante y que no es una enfermedad contagiosa, evidentemente, a nivel social. Es una enfermedad que se contagia a través de la transmisión de flujos corporales. Claro. Punto, ¿no? Entonces, de fluidos corporales, pero no de otra manera. Entonces, me parece que estas cuestiones del confinamiento y todo sí tendrían que ser estudiadas con mucho cuidado, porque como ha llamado la Suprema Corte, una categoría sospechosa, es decir, está de por medio un prejuicio o una discriminación, razón de la salud, por las implicaciones sexuales que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, pues hay un tema de discriminación ahí que puede estar presente, ¿no? Desde luego. Claro. Digo, desconozco las razones por las que se haya llegado a esta política pública, pero de entrada me parece que puede ser discriminación. Y también, ¿qué opina usted de que se confinen a todos los delincuentes o procesados inclusive o sentenciados por el delito de secuestro a una área en especial? Bueno, es como si fuera un penal de alta seguridad, ¿verdad? Cuando ahí yo creo que el tema es que la autoridad tendría que acreditar que verdaderamente esa persona representa un peligro gravísimo para la convivencia y no puede estar en otras áreas con las demás personas. Y tiene que tener mucho cuidado. Yo no sé, las autoridades que velan por los derechos humanos aquí en el Estado, pues claro, tienen que estar muy pendientes de eso para emitir, pues en los casos que haya lugar, recomendaciones. Para eso están los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas. Hablando precisamente de los organismos públicos de derechos humanos, una vez que se ha hecho esta gran reforma de gran calado en derechos humanos en la Constitución y que es obligatorio para todo mundo en base a tratados internacionales, etcétera, aplicarlos, ¿se justifica ya la existencia de las comisiones estatales o la nacional de derechos humanos? Sí, se justifica, yo creo que más que nunca, porque lo que tiene que hacer esa reforma es visibilizar y fortalecer. No es menor que en esta gran reforma de derechos humanos también se acompañó de una reforma para dotar de mayores facultades a las comisiones de derechos humanos, eso que se ha dicho como lugar común, darles dientes, ¿no? Por ejemplo, como es sabido, las comisiones emiten recomendaciones a las autoridades, pero no son vinculatorias. Entonces, lo que hizo esta reforma fue darles además la posibilidad de que llamaran a comparecer, de que los congresos locales, la Asamblea Legislativa del DF o las cámaras en el Congreso llamaran a comparecer a los funcionarios reticentes al cumplimiento de las recomendaciones. Por lo tanto, sí, es un equilibrio. Entre más apertura a los derechos humanos, mayores facultades y atribuciones tienen que tener los organismos. Esta reforma dio esa facultad y dio otras más, ¿no? Le dio competencia también para tratar asuntos de índole laboral en la parte administrativa. Entonces, yo creo que más que preguntarnos si tienen sentido, yo creo que sí lo tienen, cobran muchísimo sentido y tienen un parámetro cada vez más amplio de actuación, porque tienen que llegar hasta allá donde la Constitución está proponiendo que se llegue en México al estándar de protección de los derechos humanos. Tienen que hacer mucho más. Y eso no solamente, claro, las comisiones de derechos humanos, claro, el Poder Judicial. Yo pienso que la reforma se ha recargado mucho en el Poder Judicial
que está muy bien en las interpretaciones y en los fallos que tienen que hacer, pero también el Poder Legislativo, los congresos, yo lo veo, los congresos locales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, les está faltando muchísimo a la hora de hacer las leyes, tomar en consideración qué es el estándar normativo en materia de derechos humanos. Y las autoridades administrativas en la implementación y aplicación de política pública igual. ¿Y no nos estaremos de alguna manera engañando con la importancia que tienen las comisiones estatales o la Comisión Nacional cuando observamos los resultados de sus trabajos? Por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 100% de quejas que se interponen, no resuelven en recomendación ni al 1% del 100%. En la Comisión Estatal de Chihuahua, del 100% de las quejas, de 100 resuelve 2 como recomendación, es decir, son ínfimas finalmente las recomendaciones de la nacional y la estatal en relación a las quejas. Entonces, imagínense, en los derechos humanos, de cada 100, una recomendación. Sí, yo pienso que las comisiones de derechos humanos están hechas para recomendar. Esa es su función. Pero pues no recomiendan, es decir, son ínfimos los casos. O sea, tienen que prevenir, desde luego, y tienen un mandato muy claro también en educación, en derechos humanos, y tienen un mandato muy claro en promoción de derechos humanos. Pero el mandato principal, fundamental, es la emisión de recomendaciones. ¿Y qué cuando no hay, doctor, recomendaciones? Bueno, pues hay que preguntarnos qué está pasando ahí. Porque hay la posibilidad de una, digamos, de una conciliación entre los peticionarios, entre los quejosos y las autoridades. Las comisiones tienen que promover esa reconciliación, pero no con base en transar con los derechos ni en renunciar a los derechos. Más bien son negociaciones que pueden parecerse al allanamiento de las autoridades, es decir, que la autoridad obsequie, digamos, la reparación a los derechos. Pero que muchas veces las conciliaciones no cumplen con esos propósitos. Por ejemplo, en la Fiscalía se han dado casos de cuando se accede a la conciliación, se le dice a la víctima, mira, no te metas en problemas porque esta persona después te puede venir a atemorizar o a perjudicar, pues mejor concilia, hombre. Yo digo, si ese es el nivel de conciliación que se puede tener. No, la conciliación tiene que ver con la satisfacción de los derechos para evitar los procedimientos y que haya un elemento fundamental que se llama reparación. Claro, hay que ver si hubo violaciones a derechos también, ¿verdad? Porque pueden venir quejas que no sean realmente violaciones a los derechos, sino otro tipo de cuestiones de gestoría, de aplicación de una política pública indebida, otras cuestiones de petición que no se documenten como violaciones a derechos humanos. Pero acreditándose la violación a derechos humanos, la obligación que tienen las comisiones es de recomendar. Vamos a una pausa, doctor, si nos lo permite, y al regreso, como en la escuela, yo quisiera casos concretos que usted nos diera su opinión de lo que ha sucedido en Chihuahua, el caso, por ejemplo, de Marisela Escobedo, el caso del campo algodonero, el caso de la familia Reyes, en fin, casos que se han registrado, el Aeroshow, aquí en Chihuahua. Si nos lo permite, de regreso yo le pediría su opinión. Una pausa y regresamos. Ya de regreso aquí en entrevista en ABC Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hay casos emblemáticos muy dolorosos para Chihuahua. Uno de ellos es el de Marisela Escobedo, esta mujer que luchaba por que se hiciera justicia en el homicidio y la impunidad del caso de Rubí Fraire, su hija, y que se sintió agredida, amenazada inclusive, cuando públicamente dice, me amenazaron y si me van a matar, que me maten aquí en las puertas del Palacio de Gobierno. Y un 16 de diciembre sucede eso aquí en Chihuahua. Pues muy lamentable, y muy lamentable la respuesta de las autoridades, me parece, a esa necesidad de justicia. Y lamentable también la actuación del Poder Judicial en esa exculpación, que claro, ahí estaba el tema del inicio del sistema de oralidad y
y se llegó un poco como a la idea de que con base en esa aplicación del sistema había salido libre quien pues después se supo que era el asesino, ¿no? Pero yo creo que fue un trato muy descuidado desde el punto de vista de derechos humanos de todos los actores que tenían que haber intervenido ahí. No solamente una falta de comedimiento humano, sino me parece a mí que sobre todo una falta de, digamos, de técnica y de responsabilidad frente a los derechos humanos. Esto de la reforma sí nos lo tenemos que tomar en serio. Sí nos lo tenemos que tomar en serio. Además, no es cómoda, ¿verdad? Ese es otro tema que el caso Maricela evidencia bien. Te hablaba del caso de Campo Algodonero, que fue una gran lección. El caso Campo Algodonero es uno de los casos más emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente de los 6 que ha dirigido al Estado mexicano, sino en general, porque evidencia un patrón y una descomposición tal que dice las cosas no pueden volver a estar como se encontraban antes de la violación de los derechos humanos de estas personas muertas en Ciudad Juárez, sino que tiene que ser un factor transformador esta sentencia. ¿Qué es lo que evidenció para nosotros como chihuahuenses ver si verdaderamente eso forma parte ya del pasado o desafortunadamente pudiera seguir vigente? Un patrón generalizado de discriminación en contra de la mujer y un estereotipo de la presencia de la mujer en la sociedad, de la mujer trabajadora. Que sigue vigente, doctor. Yo pienso que sigue vigente en el país, claro que sí. O sea, el hecho de la mujer pobre, trabajadora, estereotipada, estigmatizada en función de su sexualidad, en función del rol que juega y desempeña dentro del medio del trabajo, en relación con la familia, el abandono que se hizo de esas familias. Yo creo que hay un estereotipo brutal y un patrón de discriminación. La Corte Interamericana lo identificó muy bien y dijo, esto no puede quedarse así, te tenemos que revertir. Incluso uno de los resolutivos de la sentencia es implementar cursos de capacitación y formación en derechos humanos para la población del Estado. Eso es un tema, digamos, más aspiracional, pero yo creo que tendría que estarse dando. Y eso, pues Chihuahua, por ese caso y por lo que representa también las luchas democráticas que se han dado en esta sociedad, es una cuestión que tiene que tomarse muy en serio, ¿no? Pero pareciera que son... Y además ya lo dice el artículo 3º ahora, la educación tiene que tener, un principio de derechos humanos básico. Pero pareciera que son de momento decisiones temporales, que pasa el tiempo y se le da la vuelta a la hoja y sigue la situación como estaba antes, los feminicidios se siguen registrando, siguen las manifestaciones de impunidad, de no atención a las víctimas, a los familiares, en el caso de las mujeres muertas y las mujeres desaparecidas. Que eso es muchísimo y que es gravísimo y que es uno de los grandes saldos de esta situación de violencia que estamos teniendo en México. También en el Estado de México es brutal. Y yo pienso que este caso, Campo Algodonero, tiene que marcar las directrices de actuación de la política pública. Si no lo hace, pues tenemos que exigir, porque ese es el otro gran pendiente de México. Ese pendiente de la democracia, ese pendiente de los derechos humanos y el gran pendiente de la rendición de cuentas. Eso yo creo que es un tripié para que funcione el Estado de Derecho, si no, no funciona. Estamos viendo los derechos humanos. Vimos que la democracia se ha logrado medianamente, hemos conseguido, digamos, satisfactoriamente elecciones limpias y creíbles, con algunos bemoles, pero para como estábamos hace décadas, pues sí se ha avanzado. Y el otro tripié, ese lo tenemos absolutamente fracturado. Ese otro pie de este tripié se llama rendición de cuentas. Y es la posibilidad de que las autoridades y los operadores de justicia y los operadores del derecho hagan de cara a la sociedad, asuman responsabilidades y puedan ser sancionados en caso de encontrar alguna omisión o alguna acción violatoria de derechos humanos, violatoria de la ley, violatoria de la Constitución. Llegamos siempre ahí, ¿verdad? En México eso no pasa. Yo recuerdo como un ejemplo muy, muy claro aquella resolución del ministro Saldívar, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro de la Corte, en el caso lamentabilísimo de la guardería 5 de junio ABC, ¿no? en Hermosillo. Claro.
Y la resolución hablaba, que después sus colegas ya no siguieron esa idea y se cayó porque era facultad de investigación, hablaba de una responsabilidad política de los funcionarios, de los altos funcionarios involucrados en ese caso. Y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Como tampoco pasó nada con los puntos. funcionarios del campo algodonero. Como tampoco, exactamente. Y entonces, ese no pasa nada, ¿qué responsabilidad tuvo en su momento el director del Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, ese no pasa nada, es lo que está cruzando México. Como no puede pasar nada en el caso de Aerochow en Chihuahua, cuando la Comisión Nacional le pide a la Fiscalía de Chihuahua que interponga la denuncia en contra de exfuncionarios. No lo hace, la propia comisión lo hace y hay la duda de que pudiera pasar algo. Y tiene que haber investigación. En los casos tiene que haber investigación. Eso tiene que estar. Las autoridades no pueden eximirse nada más porque sí. Tiene que haber investigación y tiene que haber reparación del daño a las Porque víctimas. usted habla de dos temas muy importantes: la rendición de cuentas y la exigencia de la sociedad. Pero también vemos cómo aquellos que tienen esa actitud de exigir esa rendición de cuentas son víctimas de la represión y de la persecución. Los liderazgos sociales, cómo son reprimidos y también violentados. Y eso no ayuda ni a las víctimas de los delitos, ni ayuda también a los presuntos responsables, que también tienen derecho a un proceso justo. Y si hay complicidad de las autoridades por deficiencia, por ejemplo el caso de la Aerochow, que hubiera vinculación de autoridades, pues tiene que llegarse a las últimas consecuencias. Eso fractura, digamos, toda la construcción de los procesos, no solamente de los procesos penales, democráticos, de reconciliación, de satisfacción, de reparación del daño, todo. Doctor, es un tema muy amplio. Así es. Eso de los derechos humanos, los derechos constitucionales. No hablamos de los tratados internacionales así con amplitud, pero bueno, pues yo le invitaría para que en otra ocasión nos acompañe para seguir platicando de estos temas, y pues le ponemos a la orden el canal 28 para cuando usted quisiera compartir alguna situación en este sentido, pues que lo haga a través de nosotros. Seguro que sí, pues agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por habernos acompañado en esta emisión.